A esta hora de estar por este medio, siempre con el propósito de escudriñar, de aprender más de su santa y bendita voluntad. Hoy pues vamos a continuar con la serie que se tiene sobre la conversión que encontramos en el libro de los Hechos. Permítanme, hermano. Bien, decíamos que vamos a ver hoy la conversión de los corintios en el libro de Hechos, en el capítulo 18. Y en el verso 8 el escritor nos dice lo siguiente: Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. La ciudad de Corinto. Vamos a hablar un poco acerca de cómo era esta ciudad de Corinto. Estaba situada a 8 kilómetros al suroeste del istmo que conecta Grecia propiamente al norte y el Peloponeso al sur extremo. Tenía dos puertos, Cencreas al oriente y Laqueo al poniente. Se encontraba en la ruta entre Roma y el Oriente. Por eso era un centro comercial estratégico y a la vez opulento. Había llegado ahí gente griega, romana y oriental. La, la concentración de comercio trajo la riqueza y con ello también los vicios e inmoralidades. Ahí se encontraba el templo de una diosa llamada Afrodita, con 1000 sacerdotisas y que eran prostitutas. Entonces vemos que la ciudad en Corinto fuera una ciudad completamente dedicada a la idolatría, a la inmoralidad. Vemos que el apóstol Pablo llega a esta ciudad llamada Corinto. En 1 Corintios, en el capítulo 8, en el verso 5, el apóstol Pablo nos dice que esa era una ciudad donde se adoraban a muchos dioses. Por eso decíamos que la ciudad en Corinto era una ciudad completamente idólatra. Y es lo que Pablo nos describe ahí en 1 Corintios 8:5. También decíamos que en esa ciudad había mucha inmoralidad. Vemos que era una ciudad prácticamente dedicada a toda especie de pecado. Pero aún así, a pesar de todo, de lo que había y se practicaba en Corinto, a pesar de la idolatría, de la inmoralidad y de otras cosas que las personas de ese lugar practicaban, aún así Dios, a través del apóstol Pablo, lleva el evangelio a esta ciudad. Y vamos a leer ahí en Hechos, capítulo 18, vamos a leer del verso 1 al verso 7. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era el mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer bien. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Sila y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra.
testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero poniéndose y blasfemando, estos le dijeron, sacudiéndose los vestidos. Y él les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de ahí se fue a la casa de uno llamado justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Entonces vemos que ahora el apóstol Pablo llega ahí a la ciudad de Corinto y ahí pues también se encuentra con un matrimonio, Aquila y Priscila, que también eran creyentes. Ellos venían de Italia y se encuentran ahí y la escritura nos dice que ellos eran del mismo oficio. El oficio de Pablo, tanto como este matrimonio, eran hacer tiendas. Solo el evangelio puede transformar, cambiar a las personas. En el evangelio de Juan, en el capítulo 8, en el verso 32, dice Jesús, y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Solamente el evangelio, que es la verdad, nos puede hacer libre de la esclavitud del pecado. No hay otro medio por el cual el ser humano pueda ser libre de la esclavitud del pecado. No hay otro medio por el cual el ser humano pueda transformar, cambiar su vida, solamente a través del evangelio. Y eso es lo que Jesús nos está diciendo en Juan 8:32. Los judíos lamentablemente no entendieron o no aceptaron esta verdad que Jesús les dijo en Juan 8:32. En Romanos 1:16, el apóstol también, el apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que él cree, tanto al gentil como al griego. Entonces el apóstol Pablo dice claramente que él no se avergonzaba del evangelio. Y él mismo nos da la razón por la cual él no se avergonzaba, porque el evangelio es el único que tiene poder para cambiar nuestra vida. No es el oro, no es el mundo, no es el placer, no es el hombre que puede cambiar al hombre. No, el único que tiene poder es el evangelio. Podemos ser las personas más millonarias del mundo, pero esa riqueza, ese dinero no cambia, no transforma, no salva. Podemos tener de amistad todas las personas del mundo, los poderosos, pobres, etcétera. Pero eso tampoco nos va a poder cambiar, eso tampoco no nos va a poder salvar, porque el único que nos puede salvar es el evangelio. Muchas veces el ser humano se gloria porque tiene buenas amistades. Qué bueno, ¿no? Que tenga buenas amistades. Muchos se glorían también porque tienen muchos bienes, buen trabajo, buen dinero, buen salario, buena familia. Y qué bueno por ellos. Pero ¿de qué les sirve? Si nada de eso puede cambiar su vida, si nada de eso tiene poder para poder alcanzar la salvación. Allá en Lucas capítulo 12, el verso 13 al verso 20, encontramos donde Jesús nos habla precisamente de la riqueza. Este hombre, del que nos habla ahí Jesús también en una parábola, este hombre rico que tenía que una heredad, había producido mucha riqueza y que los graneros que él tenía en ese momento eran muy pequeños y no cabía toda su riqueza. Y él hizo los graneros más grandes y ahí guardó. Y cuando él tenía todo guardado ahí, ¿qué dijo? Bueno, alma mía, muchos bienes tiene para muchos años. Ahora come, bebe, disfruta. Él creía que porque tenía tanta riqueza, eso le iba a garantizar muchos años de vida. Pero lamentablemente Jesús le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Lamentablemente, él creía que toda esa riqueza le iba a garantizar muchos años de vida, pero ese día se murió, esa noche. Y en el verso 15 de Lucas 12:15 dice Jesús que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Esa es una triste realidad que muchas personas no han querido entender.
no han querido aceptar. Pero aquí el Señor nos está diciendo claramente que solamente el Evangelio nos puede hacer libres de la esclavitud del pecado. Aquí el Señor a través del apóstol Pablo nos está diciendo que solamente el Evangelio es el único que tiene poder para cambiar, para salvar nuestra vida. Y es ahí, mi estimado amigo, donde usted debe de meditar, reflexionar. Pablo predica en la sinagoga. En el verso 4 de Hechos 18, dice que Pablo discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Vemos que el apóstol Pablo no perdía el tiempo. Él llegó a Corinto no para conocer cómo era ciudad, no para disfrutar de la naturaleza o de los vicios que habían ahí, o no llegó ahí de vacaciones. Él llegó ahí con un propósito, hacer la voluntad de Dios. Pablo sabía que ahí esa gente estaba en pecado, que no conocían al Señor. Y él llega ahí, a esa ciudad, con el propósito de predicar el Evangelio. Y vemos que los días sábados que los judíos se reunían ahí en la sinagoga, Pablo ahí estaba. Y no estaba allí o no llegaba a ese lugar para sentarse y escuchar o para hacer amistades, no, él llegaba ahí para predicar el Evangelio. Y ahí discutía con los judíos. Y también ahí había griegos que también se reunían con el propósito también de adorar a Dios. Pero vemos que Pablo, como decíamos, no perdía el tiempo. Él llega ahí, comienza a predicar el Evangelio. Él entraba a la sinagoga. Bueno, hoy hoy en día es muy diferente, ¿no? Hoy en día, si nosotros entramos a un local de una iglesia evangélica, no nos van a permitir, ¿no? Que prediquemos. Pero aún así, hermanos, nosotros también debemos de aprovechar cada oportunidad que Dios nos dé para predicar el evangelio. Hay que hacerles ver a estos amigos que el evangelio, que ellos perseveran, que ellos practican, que ellos enseñan, no es el evangelio que hace libre, no es el evangelio que salva. Y también a las personas debemos de advertirle que ese evangelio que se enseña ahí en esos lugares no es el evangelio que realmente lo va a hacer libre a ellos, no es el evangelio que realmente va a salvar su alma. Tiempo, oportunidad hay para predicar el evangelio. Ya se ha dicho, la oportunidad la tenemos en el hogar, tenemos familiares que no son creyentes. La oportunidad en el trabajo ahí, que a la hora de descanso, dedicarle a los compañeros del trabajo, a los hermanos que estudian, dedicarle ahí, aprovechar el recreo, el tiempo libre, para dedicarle a los compañeros, después al vecino. Hay muchas maneras en las cuales nosotros podemos predicar el evangelio, invitando a los estudios bíblicos, regalando folletos, etcétera. Porque debemos de seguir ese ejemplo del apóstol Pablo, de que Pablo no perdía la oportunidad. Donde se le presentaba la oportunidad, él predicaba el evangelio. Pero estos judíos resistieron al evangelio. No quisieron saber nada del evangelio. En Mateo, en el capítulo 13, miremos lo que Jesús nos dice ahí a través de el apóstol Mateo. Mateo capítulo 13, verso 15 dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. ¿Dónde estaba el problema de estos judíos? El corazón. Su corazón lo tenían endurecido. Su corazón estaba tan duro que cuando Pablo les predicó el evangelio, ellos lo resistieron, lo rechazaron.
Y así pasa hoy con muchas personas también. Por su corazón endurecido, rechazan el evangelio, la palabra de Dios. Pero no importa. Si el amigo no quiere, rechaza el evangelio, nosotros eso no nos debe desanimar. Debemos de seguir siempre adelante predicando el evangelio. Pablo ahora, como estos judíos resistieron, rechazaron el evangelio, no quisieron saber nada del evangelio, entonces ahora Pablo se va de la sinagoga, pero él cumplió su responsabilidad de predicar, pero ellos no lo quisieron, según Hechos, capítulo 18, el verso 6. Pero oponiéndose y blasfemando, estos les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora, me iré a los muertos. Dice Pablo, bueno, no quieren escuchar el evangelio, ok, no hay ningún problema. Yo ya cumplí mi responsabilidad. Ya el problema queda en usted. Pero, dice Pablo, no voy a seguir aquí, porque si ustedes no quieren el evangelio, no hay ningún problema. Entonces, es lo que nosotros también debemos de hacer hoy. Si una persona no quiere saber nada del evangelio, pues ahí lo vamos a dejar. Ya nosotros cumplimos nuestra responsabilidad. Ahora vamos a ir a otro lugar, porque allá tal vez quizás quieran saber del evangelio. Cuando Jesús mandó a la comisión de los 70 y a los 12 discípulos, les dijo que si en una ciudad no lo recibían, que sacudieran el polvo de sus pies. En otras palabras, Jesús, Dios, si una persona no quiere saber nada del evangelio, no lo va a obligar, Dios. Entonces, igual nosotros hoy, si una persona tristemente no quiere saber nada del evangelio, pues nosotros no lo podemos obligar. Pero no por eso nos vamos a desanimar, no por eso vamos a decir, bueno, nadie quiere obedecer el evangelio, bueno, me voy para casa, ¿no? Hay que ir a buscar otro lugar y quizás ahí sí quieran saber del evangelio. Y si en ese otro lugar pues tampoco quieren saber del evangelio, no hay problema, seguimos llevando el evangelio a todas partes. Ahora Pablo, después que él se va de la sinagoga, llega a la casa de un hombre, según Hechos 18:7 dice, y saliendo de ahí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Entonces vemos que Pablo deja de predicar donde no querían saber nada del evangelio y ahora llega a la casa donde sí había temor de Dios. Vemos, hermanos, que sí, en algunos hogares no habrá temor de Dios, pero sí habrán otros hogares donde sí realmente quieren saber del evangelio. Habrá otros lugares donde sí hay temor de Dios. Por eso es que decíamos, no podemos quedarnos en ese lugar donde no quieren recibir el evangelio, sino hay que ir a otro lugar. ¿Para qué? Tal vez suene muy dura la palabra, pero ¿para qué perder el tiempo con alguien que no quiere nada con el Señor, que rechaza el evangelio? ¿Para qué perder? Mejor nos vamos y buscamos otro hogar donde sí realmente quieran servir al Señor. Este justo se cree que era un hombre griego. No se nos da más información, solamente que era un hombre temeroso de Dios, que creía en Dios, que respetaba a Dios y que adoraba a Dios. No sabemos si en esa conversión de los corintios él decidió obedecer el evangelio, y qué bueno, ¿no? Que lo hizo porque tenía excelentes cualidades para obedecer el evangelio. Qué bueno por ello, ¿verdad? Pero sí, la Biblia nos dice que sí era un hombre que realmente creía. A pesar de que no era judío, no era el pueblo de Dios, este sí no resistió la palabra. Este sí creía en Dios, algo que los judíos
no hacían, que realmente ellos no creían en Dios, que realmente ellos no respetaban a Dios, que realmente ellos no adoraban a Dios como Él lo mandaba. Pero este hombre sí, sí lo hacía, ¿no? Entonces vemos ahora, vamos a hablar un poco acerca de la conversión de los corintios. Crispo, como leíamos en el verso 8, lo vamos a leer nuevamente, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Vemos que Crispo y los que estaban con él sí oyeron el evangelio y creyeron en el evangelio, o sea, obedecieron el evangelio. Estos sí, hermano, estos sí no resistieron el evangelio, no rechazaron el evangelio. En ellos sí realmente estaba ese deseo de servir al Señor. En estos Corintios sí había humildad, caso de los judíos que realmente no había humildad en ellos. Crispo era un hombre importante, era el principal de la sinagoga. Era un hombre que tenía autoridad, que estaba a cargo de esa sinagoga. Entonces vemos que no era simplemente un miembro de esa sinagoga, sino era el que estaba a cargo de esa sinagoga. Pero vemos que su posición no fue un obstáculo para que él oyera el evangelio, para que él creyera ese evangelio, para que él obedeciera ese evangelio. Su posición no fue un obstáculo. Y como decíamos, solo el evangelio puede hacer eso. Porque hermano y amigo, la posición social que tengamos no debe ser ningún obstáculo para obedecer el evangelio. Lamentablemente para muchas personas hoy en día, su posición social o económica, el puesto que ellos tienen, lamentablemente se convierte en un obstáculo, porque para ellos es más importante su posición social, su cargo que tiene, o el dinero que ellos tienen, o lo material, para ellos es más importante que el evangelio, para ellos es más importante que Dios. Pero qué bueno por Cristo, ¿no? Y los que habitaban en su casa. Crispo, decíamos, era un hombre importante dentro de la sinagoga, pero para él, eso no era tan importante. Para él, lo más importante era obedecer el evangelio. Para él era más importante estar a cuenta con el Señor. Y es lo que muchas personas lamentablemente hoy no quieren entender, no quieren aceptar, que lo más importante es la obediencia al evangelio, que lo más importante para el ser humano es estar bien con el Señor. Pocos de los que tenían altos puestos o cargos en la sinagoga obedecían el evangelio. Sí, cuando nosotros venimos a la escritura, muchos que tenían grandes puestos dentro de la sinagoga o cargos, para ellos fue un obstáculo y eso no les permitía obedecer el evangelio. Pero aquí tenemos un hombre junto con los de su casa y otros corintios que oyeron el evangelio y obedecieron el evangelio. Muy distinto a aquellos judíos que resistieron el evangelio. Decíamos, a pesar de su posición, él fue humilde y estuvo presto, dispuesto a escuchar al apóstol Pablo, a escuchar el evangelio. Pablo nos describe la condición anterior de algunos de los conversos en Corinto. En 1 Corintios, en el capítulo 6, del verso 9 al 11, Pablo nos describe la condición anterior, en qué estado
se encontraban algunos de los corintios antes de su conversión. Primera Corintios capítulo 6, verso 9 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Vemos que la condición de algunos conversos a los corintios era esta. Algunos eran fornicarios, adúlteros, estafadores. Bueno, pecado que para algunos pues nos, se nos hace difícil, ¿no? Dejar este tipo de pecado. Pero para estos corintios no fue difícil. Entonces vemos, hermano, aquí en la vida de estos corintios, que nos describe Pablo ahí en 1 Corintios 6, del 9 al 11, vemos aquí el poder transformador del evangelio. Como decíamos, solo el evangelio puede transformar al ser humano. No importa el pecado que el ser humano esté cometiendo, no importa. Porque muchas veces hay personas que dicen: ah, hermano, pero es que no creo que Dios me perdone, porque mire, estoy cometiendo este pecado. No creo que pueda. No, pues, por sí solo no va a poder. En Mateo capítulo 11, el verso 28, dice Jesús: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. ¿Quién nos hace descansar? ¿Quién nos quita? ¿Quién nos transforma? ¿Quién nos libera de ese yugo de la esclavitud del pecado? Cristo, a través de la obediencia al Evangelio. Vemos que estos corintios, en los pecados que ellos estaban, pero ¿quién los libró? ¿Quién los limpió de esos pecados? El Evangelio. El Evangelio. Porque solo Él, es lo que Pablo decía en Romanos 1:16, que el Evangelio es el único que tiene poder para salvar. Es lo que Jesús dijo en Juan 8:32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Los corintios conocieron la verdad y obedecieron esa verdad, y ahora ellos eran libres de esa esclavitud del pecado. Y es lo que debe hacer usted, mi amigo. No importa el pecado que usted tenga, no importa. Venga a Cristo, obedezca el Evangelio, y Dios, a través de la obediencia al Evangelio, va a perdonar su pecado. Lo va a librar de cualquier pecado que usted esté cometiendo. Pero vamos a ver qué motivó a los corintios a dar este paso de obediencia. Sí, ellos obedecieron, y qué bueno, ¿no? Qué bueno que dieron ese paso de obediencia. Qué bueno, mi estimado amigo, que usted también pueda dar ese paso de obediencia. Pero vamos a ver un poco qué fue lo que motivó a estos corintios a escuchar el evangelio, a creer en ese evangelio y a obedecer ese evangelio. Primeramente, ellos deseaban saber, conocer al Señor. No tiene que haber primero ese deseo. ¿Por qué comemos nosotros? Porque nos da hambre, porque sentimos ese deseo. Si no tuviéramos el deseo de comer, de beber, de salir a dar un paseo, etcétera, es como nosotros hoy. ¿Por qué estamos aquí? Bueno, porque nosotros deseamos saber más de Cristo, deseamos escudriñar su palabra, deseamos edificarnos en su palabra. Si no hay ese deseo, creo que ninguno de nosotros estuviéramos aquí. Entonces, primero debe haber en la persona ese deseo de saber
de conocer al Señor. Eso lo vemos allá en Lucas, en el capítulo 19, con el caso de Zaqueo. Lucas capítulo 19, del 1 al 3, dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Vemos que Zaqueo quería, procuraba, quería conocer a Jesús, quería saber de él. Ya nosotros conocemos el resultado de eso. Entonces, por eso es importante, mi estimado amigo, que usted tenga ese deseo. Si usted quiere, desea sinceramente conocer, saber del Señor, no se le va a hacer difícil dar ese paso de obediencia. Pero si en usted no está ese deseo, esa voluntad, difícilmente va a dar ese paso de obediencia. También estos corintios eran temerosos de Dios. En Proverbios, capítulo 1 y verso 7, miremos lo que el proverbista nos dice ahí. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ellos fueron sabios, hermano. Al escuchar y creer el evangelio, fueron sabios. Pero ¿qué los motivó? El temor, el respeto que ellos tenían hacia Dios. Por eso es importante hoy que las personas, si son temerosos de Dios, si realmente respetan a Dios y quieren honrar a Dios, no se le va a hacer difícil dar ese paso de obediencia. Los judíos que resistieron al apóstol Pablo cuando le predicó el evangelio, que resistieron el evangelio, es porque ellos no querían saber nada del Señor. En ellos no había temor, ellos no respetaban a Dios y no quisieron honrar al Señor. Por eso ellos resistieron, rechazaron el evangelio. Los corintios fue lo contrario. Ellos sí querían saber, ellos sí realmente respetaban a Dios y querían honrar a Dios. Sí, ellos fueron sabios al obedecer el evangelio. Creyeron el evangelio. Estamos hablando de un creer, no simplemente de palabras. La palabra creer significa firmeza, fidelidad, aferrarse, seguridad, confiar. En Hechos, que fue la primer conversión que, que vimos, que estudiamos, aprendemos esto. En Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés, el apóstol Pedro con los otros 11 apóstoles se pusieron en pie y comenzaron a predicar el evangelio. Y en Hechos 2:41 vemos el resultado de esa predicación. Dice el 2:41: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ellos escucharon la palabra de Dios. También ellos querían, también ellos fueron temerosos, pero ellos realmente creyeron el evangelio. ¿Por qué? Porque lo obedecieron. No es simplemente, sí, es como que usted le predica a la amiga, sí, yo creo en el evangelio. Pero si no lo obedece, no está creyendo nada. Que es un creer solamente de palabra. Creer es obedecer. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque en el verso 41, como leíamos, ellos se bautizaron. ¿Y qué hicieron después? Verso 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otro, en el partimiento del pan y en la oración. Creer el evangelio es obedecer el evangelio. No es simplemente escucharlo, sí, yo creo.
creer el evangelio es aquella persona que da el paso de obediencia, se bautiza y después persevera en el evangelio, guardando lo que Cristo ha mandado. Los corintios, sí, ellos realmente creyeron el evangelio, porque sí dieron el paso de obediencia. También los corintios se dieron cuenta y aceptaron su condición espiritual. En el verso 37, y ahí mismo de Hechos 2, dice, después que Pedro y los demás predicaron el evangelio, dice el 37. Al oír esto se compusieron de corazón y dijeron a Pedro y al otro apóstol, varones hermanos, ¿qué haremos? Cuando ellos escucharon lo que el evangelio que se les predicó, dice que ellos se compusieron de corazón, sintieron tristeza, dolor. En ese momento ellos se dieron cuenta a través de escuchar el evangelio que ellos eran pecadores. En ese momento ellos entendieron que ellos eran pecadores y que el pecado los tenía separados de Dios. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mientras la persona no acepte, no se dé cuenta y no acepte cuál es el problema que ella tiene con Dios, está muy difícil que dé el paso de obediencia. Los corintios ellos se dieron cuenta que estaban en pecado y al estar en pecado estaban destituidos, separados de la gloria de Dios. Por eso ellos dijeron, no, nosotros no podemos. Es lo que dijeron estos 3,000 que se bautizaron. Bueno, somos pecadores. Y estamos mal con el Señor. El pecado nos tiene separados del Todopoderoso. O sea, si nos morimos, vamos a morir en pecado. Por eso ellos se bautizaron. Igual los corintios. Cuando Pablo les predicó el evangelio les dijo que su condición con Dios era triste. Fue lo que Pablo les dijo allá a los Éfesos. Vamos a Efesios, en el capítulo 2, verso 1. Dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La persona que no obedeció el evangelio está muerta espiritualmente, está muerta en sus delitos y pecados. Ese es un delincuente espiritualmente. Tal vez en lo social, la vida secular, no ande cometiendo ningún delito, no violen las leyes terrenales. Pero en cuanto a lo espiritual, si no obedeció el evangelio, es un delincuente espiritual. Y por lo tanto, está muerto espiritualmente. Y es lo que antes de que los Éfesos obedecieran el evangelio, Pablo les dice que ellos estaban muertos en sus delitos. Los corintios se dieron cuenta que espiritualmente ellos estaban muertos y que eran delincuentes en ese sentido espiritual. Y por eso ellos tomaron la decisión de obedecer el evangelio, porque el evangelio era el único que los iba a librar de esa muerte espiritual. Muchas personas hoy no quieren aceptar que su condición con Dios está mal debido al pecado. No quieren aceptar que son pecadores. No quieren aceptar que el pecado los tiene separado de Dios. O sea, la persona que no acepte su condición espiritual, no la quiere aceptar, difícilmente va a dar ese paso de obediencia. También los corintios entendieron la importancia del evangelio. Es lo que leía. Marcos 16:16 dice Jesús, el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado.
Entonces ellos entendieron que tenían que obedecer ese evangelio, que sí, que ellos lo estaban escuchando, qué bueno, pero ahora ellos se dieron cuenta que tenían que obedecer el evangelio, que no solamente que tenían que quedar en escuchar nada más. Ellos se dieron cuenta también que el evangelio era el único que podía salvar su alma, que era el único que tiene poder para salvar a las personas. Entonces ellos dijeron, nosotros no vamos a perder la oportunidad que tenemos ahora, porque el evangelio que estamos escuchando es el único que nos va a salvar. Por lo tanto, estamos dispuestos a dar ese paso de obediencia. Mientras las personas hoy en día no acepten y no entiendan que ellas tienen que que obedecer el evangelio, porque el evangelio es el único que tiene poder para salvar su alma. Si la persona no cree eso y no lo acepta, difícilmente va a dar el paso de obediencia. También ellos entendieron la importancia de arrepentirse. En Hechos, capítulo 17, en el verso 30, Dios nos dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ellos entendieron que ahora que el evangelio estaba, que ahora que el evangelio se predicaba, ya los tiempos de la ignorancia ya habían pasado. Antes el evangelio estaba oculto, pero ahora con la venida de Cristo, Cristo lo dejó revelado, entonces ahora todas las personas ya no pueden estar, ya no tienen excusa, porque ya es un evangelio que se predica en todas partes. Entonces ellos entendieron que ellos ya no estaban en ignorancia y que se les estaba predicando el evangelio y que el evangelio ya les había dicho o les estaba diciendo cuál era su condición espiritual. Entonces ellos no podían decir, ah, yo no sabía. Pero ellos también entendieron que ellos se tenían que arrepentir, que tenían que cambiar su vida, que tenían que cortar lo malo y dejarlo de hacer, porque ellos entendieron también lo que nos dice el verso 31, de ahí mismo de Hechos 17, dice el 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces ellos entendieron que ya hay un día establecido en el cual Dios va a juzgar a todas las personas y que en ese juicio Dios va a pedir cuenta. Es lo que Pablo nos dice allá en 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que entreguemos cuenta de todo lo que nosotros hicimos en este mundo, sea bueno o sea malo. Entonces ellos se dieron cuenta de que un día iban a estar delante de la presencia de Dios y iban a entregar cuenta. Y dice ellos, y si llegamos a la presencia de Dios sin arrepentir, entonces por lo tanto, dicen ellos, nosotros nos vamos a arrepentir hoy para que el día que estemos delante de la presencia de Dios, entreguemos buenas cuentas. Y el arrepentimiento entendieron ellos que era ese día. También ellos entendieron la importancia de confesar. En Romanos capítulo 10, en el verso 9, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente, Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces los corintios ellos entendieron que ellos también tenían que confesar que Jesús es el Señor, que es el Mesías, que es el ungido, que es el Salvador. Ellos tenían que confesar eso para poder alcanzar la salvación. Pero ellos también aprendieron y entendieron algo importante que tiene que ver con la confesión. Es lo que nos dice Lucas, capítulo 12, verso 8 y 9. Muchas veces las personas también hoy no quieren entender la importancia de arrepentirse y la importancia de confesar. Dice el verso 8.
Os digo que todo aquel que me confesare de delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Entonces aquí Jesús está diciendo que todo aquel que le confiese delante de los hombres, vemos que es una confesión pública. Entonces dice Jesús, el que me confiese públicamente delante de los hombres aquí en la tierra, pues yo también le confesaré delante de los ángeles de Dios. ¿Dónde están los ángeles de Dios? Allá en el cielo. ¿Qué pasa si no lo hacemos? Dice el verso 9. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Entonces dijeron los corintios, nosotros queremos que el Señor nos confiese. Por lo tanto, nosotros lo vamos a confesar hoy para que el día de mañana, ya sea que nos damos o que el Señor venga, Él nos confiese allá delante de los ángeles de Dios. Ellos entendieron también la importancia de confesar. Mi estimado amigo, usted también debe entender la importancia de confesar a Jesús, porque si usted lo hace aquí públicamente, el Señor lo va a hacer allá delante de los ángeles. Pero si no lo hace, lamentablemente, el Señor también allá lo va a negar. También ellos entendieron la importancia del bautismo. Hoy en muchas iglesias se enseña que el bautismo es simplemente un paso de obediencia. Y sí, el bautismo es un paso de obediencia, porque es un mandamiento y tenemos que obedecer. Pero no es solamente, no es simplemente un paso de obediencia. El bautismo es esencial para la salvación. En Hechos, capítulo 2, en el verso 38, el apóstol Pablo, perdón, el apóstol Pedro nos dice la importancia del bautismo. Dice el 38, Pedro les dijo, arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado y recibiréis el don del Espíritu. Vemos que la importancia del bautismo es que a través del bautismo Dios perdona nuestros pecados. Sin bautismo no hay perdón. Podemos creer el Evangelio, podemos arrepentirnos, podemos confesar, pero si nos quedamos ahí y no hay bautismo, no hay perdón de pecado. Para que Dios pueda perdonar nuestros pecados, tenemos que bajar a las aguas bautismales, porque es el medio que Dios ha dejado para perdonar nuestros pecados. Hay muchas personas que dicen, sí, yo a mí me gusta escuchar el evangelio, yo lo creo, sí, me gustaría arrepentirme, me gustaría confesar, pero ya bautizarme ya es otra cosa. Pero sin bautismo no hay perdón. Los corintios entendieron esto también, la importancia de obedecer el evangelio, la importancia de arrepentirse y la importancia de confesar y también la importancia de bautizarse. Pero también ellos entendieron algo también, la urgencia de cuándo hacer todo esto, de cuándo obedecer el evangelio, de cuándo arrepentirse, de cuándo confesar y de cuándo bautizarse. En Isaías capítulo 55, miremos lo que Dios a través del profeta Isaías le dice al pueblo judío. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Dice, buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Los corintios lo buscaron y en el momento que debían de buscar, lo encontraron en el momento que Dios estaba allí, porque Él estaba cerca de él. Y en 2 Corintios, el apóstol Pablo también nos dice algo importante que también los corintios entendieron y que muchas personas hoy no quieren entender. Dice 6:2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Ellos entendieron que el día que tenían que buscar al Señor era ese día, porque Él estaba cerca. Ellos entendieron que el día de salvación era ese día y por eso ellos obedecieron el Evangelio. ¿Por qué de la urgencia? ¿Por qué la urgencia de
que hoy debemos de buscar al Señor, porque la urgencia de que hoy es el día de salvación. Santiago, capítulo 4, verso 13. Lo que Santiago nos dice en el verso 13 es lo que normalmente el ser humano hace, o lo que hacemos nosotros los seres humanos. Estamos pensando en el día de mañana. Mañana vamos a hacer esto, mañana vamos a hacer lo otro, mañana. Es lo que dice el verso 13. Santiago 4:13 dice, vamos ahora, lo que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá y traficaremos y ganaremos. Es lo que hace la humanidad, pensando en mañana, haciendo planes para mañana. Pero dice el verso 14, cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que desaparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Entonces los corintios entendieron que ellos tenían algo en su cuerpo y es la muerte. Que la muerte llega en cualquier momento y que ese día podía llegar a su vida, que ellos no podían seguir posponiendo su salvación, porque la muerte no espera. Es algo que nosotros no sabemos cuándo nos vamos a morir. Sabemos que nos vamos a morir, pero cuándo no lo sabemos. Y los corintios entendieron eso. En 2 de Pedro, en el capítulo 3, en el verso 10, también ellos entendieron esto y por eso ellos decidieron obedecer, bautizarse ese día. Dice el verso 10 de 2 de Pedro 3, 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardientes serán deshechos y la tierra y las obras que en ellos hay serán quemadas. Ellos entendieron también que el Señor iba a regresar por segunda vez a llevar a su pueblo, a llevar a los salvos. Pero ellos entendieron que el día y la hora no se sabe. Ellos saben que en cualquier momento el Señor podía venir. Y ellos dijeron, ay, si viene hoy. Entonces, por eso ellos también miraron la urgencia, la necesidad de obedecer el Evangelio ese día. Porque el día de salvación era ese día. Nadie le garantizaba el día siguiente. Ellos entendieron que el Señor podía venir ese día. Nadie le garantizaba que iba a venir al día siguiente. Mi estimado amigo, la muerte no puede llegar hoy, mi estimado amigo. Hoy puede venir el Señor. Por eso la urgencia y la necesidad de dar el paso de obediencia hoy. Esta misma actitud es la que debe tener mi amigo, amiga, hoy en día. Usted debe escuchar el Evangelio, creer ese Evangelio, debe obedecer ese Evangelio. Porque el Evangelio es el único que tiene poder para salvar su alma. Debe de ver la importancia de arrepentirse, de dejar de pecar, pero hoy debe ver la importancia de confesar, porque si usted le confiesa aquí en la tierra, el Señor lo va a confesar allá delante de los ángeles. Debe ver la importancia del bautismo, porque el bautismo es para perdón de pecado. Debe ver que hoy debe buscar al Señor porque hoy está ahí, mañana no puede estar. Recuerde que hoy es el día de salvación, el día de mañana nadie nos garantiza. Hoy puede llegar la muerte, hoy puede venir el Señor. Por eso los corintios ese día tomaron la decisión de obedecer el Evangelio. Para poder ser salvo hay que obedecer el Evangelio. Hay que hacer lo mismo que hicieron los corintios. Si no obedecemos el Evangelio, si no hacemos lo mismo que hicieron los corintios, tristemente no habrá salvación en nuestra vida. Conclusión, hermano y amigos. Hemos visto cómo el apóstol Pablo llevó el Evangelio a Corinto. Vimos cómo Pablo aprovechaba cada oportunidad que el Señor le daba para predicar el Evangelio. Vimos el resultado de la predicación del apóstol, la conversión de los corintios. Vimos cómo los corintios obedecieron el Evangelio, cómo entendieron y aceptaron su condición espiritual delante de Dios, cómo entendieron la importancia de obedecer el Evangelio y de aprovechar la oportunidad
que el Señor les dio y de cuándo lo tenían que hacer. De igual manera, hoy en día hay que tener la misma actitud en los pueblos para obtener la salvación. Mi estimado amigo, amiga, te invitamos, no pierda más tiempo. Medite en su condición espiritual. Reflexione sobre la actitud que los corintios tuvieron hacia el Evangelio. Recuerda, el pecado nos tiene separado de Dios. El pecado nos tiene destinado a la condenación. Y la única manera de evitar esa condenación es obedeciendo el Evangelio. Muchas gracias, hermanos, por su atención, esperando que este estudio sea de gran bendición para cada uno. Y de igual manera, muchísimas gracias a los amigos, amigas que también nos escucharon. Dios me les bendiga grandemente.